Ahora vamos a iniciar a utilizar la herramienta, en este caso Apache NetBeans, para crear nuestro proyecto y poder codificar en el lenguaje Java. Entonces el primer paso es ir a File, New Project, y nos va a aparecer, digamos, una lista de categorías. En este caso podemos utilizar cualquiera de estos. Yo me voy a ir por Ant, que maneja una forma, digamos, más asequible para que ustedes puedan entender. Entonces aquí le digo que quiero Java con Ant, que es algo de Apache también. Es una herramienta de Apache y lo que voy a hacer es escoger Java Application. En este caso voy a darle Next y voy a decirle que el proyecto se va a llamar Gestión Estudiantes. Ahora, acá me indica dónde va a quedar ubicado el proyecto. Acá me dice que se va a crear una carpeta con el mismo nombre del proyecto. Más abajo me dice que si deseo almacenar las librerías en un directorio aparte. Esto puede ser una buena práctica, entonces simplemente lo vamos a señalar, pero no es obligatorio. Acá me indica que si quiero crear una clase principal, todos los proyectos en Java tienen una clase principal. ¿Qué hace esa clase principal? Es la que ejecuta, es la que se abre de primero. Porque un proyecto en Java tiene muchas clases, como lo expliqué anteriormente, pero hay una sola que es la que inicia el programa. Para este caso voy a quitarlo porque yo quiero que el programa lo inicie otra clase. Voy a decirle finalizar. Y con esto he creado mi primer proyecto en Java utilizando la herramienta NetBeans. Vamos a esperar que termine de sincronizar y abrir. Vamos a ir. Listo, ya estamos allí. Entonces, ahí creamos nuestro primer proyecto. Vamos a ver la estructura de carpetas. Tenemos el proyecto. Aquí tenemos el código fuente y las librerías. Por defecto tiene la librería JDK, que es el Java Development Kit, es decir, una serie de paquetes internos del lenguaje que sin eso no podríamos desarrollar en Java. O sea, esto es casi que obligatorio y ya lo trae automáticamente. Y acá es donde vamos a crear nuestros códigos. El primer paso aquí sería, después de crear el proyecto, crear una estructura de directorios que nos permita entender un poco mejor nuestro, digamos, la forma como vamos a trabajar. En este caso voy a dar clic derecho en Source Package y voy a decirle Java Package. Entonces aquí le voy a decir que, por ejemplo, voy a llamar a este paquete Data. Voy a dar clic derecho de nuevo. Voy a llamar a un paquete Forms de formularios y voy a crear otro paquete. Voy a crear un paquete para el acceso a datos. Voy a decirle Data Access Objects, objetos de acceso a datos. Y con estos nos vamos a ir simplemente. El siguiente paso, bueno, acá es importante. Voy a decirle clic derecho y voy a crear un paquete que voy a llamar Model. ¿Qué es Model? Explicaba anteriormente que una clase representa a un elemento que está también en la base de datos, por ejemplo, como la tabla de estudiante. Entonces aquí en modelo voy a crear esas clases representativas de las tablas. Entonces, el paso número 1, en este caso, es esto que ya tenemos en nuestra base de datos, pasarlo para acá. Entonces voy a decirle clic derecho, New, Java Class. Entonces voy a crear la representación de un estudiante, de la tabla estudiante, ya acá en el lenguaje de programación. Voy a llamarlo estudiante. Es importante que manejemos esta nomenclatura con la E mayúscula. Cuando tenemos una clase, debemos utilizar
la primera letra en mayúscula, y si es una palabra compuesta, debe tener siempre la primera letra de la palabra en mayúscula. Por ejemplo, llamémoslo estudiante model. Entonces miren que la nomenclatura sería de esta manera. Aquí simplemente le voy a decir finalizar y él internamente me va a crear, digamos, esta clase, la va a abrir y aquí podemos ver que la tenemos funcional. Voy a mejorar, digamos, la visual de esto. Aquí voy a poner esto, voy a decirle acá en Window, perdón, en Tools, Options y en Fonts. Bueno, en editor, en fonts, voy a poner esto un poco más grande. De hecho, el perfil, voy a poner el de NetBeans. Ajá, está así. Vamos a ver si hay otro perfil, NetBeans 5 punto algo. O NetBeans solito, vamos a ver cuál es mejor. Yo creo que este va a ser mejor. Y voy a poner esto en, vamos a ponerle 18, a ver. Aplicar. Yo creo que vamos a esperar que termine de aplicar. Creo que ahí está bien, pero lo voy a subir un poco a 24 para garantizar que ustedes lo ven bien. Listo, creo que ahí está bien. Entonces, por defecto vamos a encontrar que aquí cada clase dice dónde está ubicado. Por ejemplo, acá dice model y hace referencia a el paquete donde se encuentra actualmente. Bueno, voy a darle OK aquí, no sé qué pasó. Eso, bueno. Voy a borrar todo esto que simplemente son comentarios. Aquí dice el autor, pero voy a quitar todo esto para que nos concentremos en el código. Entonces tengo una clase que está ubicada en el paquete llamado model y se llama estudiante model. Tengo, por otro lado, la clase estudiantes. Voy a copiar todo esto para que hagamos una analogía. En mi base de datos tengo esa clase, esa tabla, perdón, estudiantes. Y por acá yo voy a pegar esto para que sepamos qué hay. Si en la base de datos hay una tabla llamada estudiantes, miren que acá tenemos un modelo que representa a ese estudiante. Bueno, esto inició a abrirse de forma extraña. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es básicamente pasar esos campos que hay en la tabla a el lenguaje de programación. Entonces, lo que haremos aquí es agregar algo llamado modificador de acceso. ¿Qué es el modificador de acceso? Es el que limita quienes pueden ver o acceder a ciertos elementos dentro de la programación orientada a objetos. Entonces, por ejemplo, aquí, este es un modificador de acceso que lo que indica es que cualquiera puede ver esta clase llamada estudiante model. Es public. Nosotros vamos a utilizar private porque es la recomendación que se hace cuando vamos a hablar de características de una clase o de atributos de una clase, como es el nombre técnico. Entonces, los atributos de una clase deberían todos ser privados. Entonces, en este caso, voy a decirle private o private. En este caso, voy a agregar el código que es un entero. Entonces, en el lenguaje de programación, voy a decirle int en minúscula y acá le voy a decir código. Muy bien. Aquí simplemente voy a copiar y voy a pegar varias veces y voy a utilizar los demás. Por ejemplo, acá voy a agregar lo que sería el nombre. Entonces nombre, pero ya no sería varchar, que son caracteres alfanuméricos. Acá los alfanuméricos se representan con el tipo de dato string. Entonces string, con control espacio puedo escribir letras y él me va autocompletando. Voy a darle enter y aquí tengo nombre.
Voy a hacer lo mismo para apellido. Entonces, S mayúscula, T, control espacio, y él me muestra opciones. Voy a bajar hasta string. Acá le voy a decir apellido. ¿Qué más tengo por acá? Tengo dirección, también es varchar. Entonces, lo mismo, string, control espacio para que me ayude. Y le voy a decir que esta es dirección. Acá voy a copiar y pegar. Y voy a agregar a lo que sería teléfono. Y voy a agregar estrato socioeconómico, que en este caso es entero. Muy bien, entonces miren que ahí tengo mis atributos. Esto yo lo puedo agrupar, pero en este caso lo vamos a dejar así por temas de que es la primera vez que hacemos esto. Listo, ya cumplí con traer los mismos atributos. Es decir, en la tabla hay unos campos, esos campos acá en el lenguaje de programación serían atributos dentro de la clase. El siguiente paso es que yo debo tener un método llamado constructor. El método constructor lo que hace es inicializar estos atributos. Entonces, siempre vamos a decirle public, llamamos ese modificador de acceso y volvemos y llamamos este mismo nombre. Eso indica que es el método constructor. ¿Ya? Ese método lo único que va a hacer es inicializar estos valores. Entonces yo acá digo, por ejemplo, this, que significa que estoy en esta clase o en esta instancia, en esta copia de estudiante model. Yo tengo un atributo llamado código, lo llamo a través del punto, y como es numérico, yo lo puedo inicializar. Por ejemplo, lo puedo inicializar en 0 o en un valor que me haga saber que realmente todavía no se le ha asignado un valor desde el sistema como tal, desde la aplicación como tal. Pues esto mismo voy a hacerlo con cada uno. Voy a decirle this nombre y acá voy a inicializarlo en vacío. Esto lo puedo copiar y pegar y voy a decirle a apellido, control espacio, ahí me autocompletó. Voy a decirle a dirección, control espacio, me autocompletó. Voy a decirle a teléfono, control espacio, me autocompletó. Voy a decirle a estrato, control espacio, pero estrato me saca error porque dice que no puede convertir un texto a numérico o un numérico a un texto. Es precisamente porque acá debo indicar, por ejemplo, este valor. Como en algunas partes el estrato 0 existe, entonces yo lo puedo poner como -1, como para saber que realmente no se ha asignado ningún estrato. Entonces ya tenemos lo que es el método constructor, que lo que hace es inicializar valores. También podemos usar un concepto que es sobrecarga de métodos. Es decir, que yo puedo volver a llamar esta función sobrecargada. ¿Eso qué significa? Vamos a utilizar un shortcut. Acá voy a decirle clic derecho, insert code. Voy a decirle constructor, voy a dar un clic y voy a seleccionar todos los atributos. Luego le digo generar. Y miren que acá me agregó un código. Es decir, que estoy utilizando este nombre 2 veces. Eso se llama simplemente métodos sobrecargados, sobrecarga de métodos. Y lo que pasa es que también lo podemos llamar polimorfismo, y es que tienen el mismo nombre pero funcionan diferente. Eso es polimorfismo. Tienen el mismo nombre pero funcionan internamente diferente. ¿Qué quiere decir que tenemos dos métodos con el mismo nombre? El primero lo voy a utilizar simplemente para inicializar los valores de forma vacía, digámoslo así. El segundo lo voy a utilizar para inicializar los valores, pero yo enviando directamente cada valor real del estudiante. Es decir, cuando yo tengo los datos, todos los datos del estudiante, simplemente utilizo el de abajo. Cuando no tengo datos todavía
o lo voy a enviar por partes, utilizo el de arriba. Por ejemplo, supongan que yo voy a enviar solamente el nombre, el apellido y la dirección. En este caso, uso el de arriba. Si voy a enviar todos los valores, utilizo el de abajo. Aquí creo que me sobra, creo que me faltó teléfono, control espacio. Muy bien. Entonces, esa es la manera de explicarlo. Finalmente, vamos a agregar unas propiedades. ¿Qué son las propiedades? Es lo que permite que la información viaje de un lado al otro. Para eso podemos simplemente dar clic derecho, Insert Code, y le voy a decir Getter and Setter. Getter and Setter. ¿Qué significa esto? Que yo voy a seleccionar todos y le voy a decir generar. Esto me va a permitir que yo pueda asignar valor por valor y preguntar por cada uno de esos valores también. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el nombre del estudiante actual, yo utilizo getNombre. Pero si yo quisiera asignar o cambiar o dar un nuevo nombre a un objeto estudiante, utilizo setNombre. Es decir, set es para asignar un nuevo nombre y get es para preguntar por el nombre actual. De esta manera ya tenemos listo lo que sería nuestro, bueno, en este caso, lo que sería nuestro modelo de estudiante. Esta es la estructura, esta es la manera de hacerlo y con esto podríamos tener aquí, por ejemplo, mascota, los atributos de una mascota, mascota model, no sé, get raza, set raza, o sea, siempre vamos a manejar esta misma estructura para efecto de estándar. Voy a decirle guardar todo y ya terminamos esta parte con lo que es el modelo.